Santiago, al inicio del programa también tenemos a un equipo de Latina que está en el centro de Lima. Se esperaban declaraciones del vocero de la presidencia. Entendemos que está en este momento dando o respondiendo preguntas de los periodistas. Vamos a escucharlo. La tramitación de la documentación. Los documentos ingresan a una unidad denominada trámite documentario, donde se realizan los registros respectivos, ingresan a un sistema de trámite, luego son derivados a la instancia respectiva y finalmente se pone en conocimiento del funcionario o funcionaria respectiva. En el caso por el que se me pregunta, estamos hablando de algunas horas antes que dentro del plazo respectivo forma parte del procedimiento de trámite documentario de cualquier institución pública. El documento, para que sea derivado a la Secretaría General o eventualmente al propio despacho presidencial, tiene que cumplir esos procedimientos. Tratándose de algunos minutos u horas, se encuentra dentro del plazo establecido para que formalmente se tome conocimiento. Estamos hablando de algunos tiempos muy específicos y puntuales. Con respecto a la comunicación de la señora Presidenta de la República, informarles que ella permanentemente se encuentra en comunicación con la ciudadanía a través de reuniones con las principales autoridades regionales, locales, gubernamentales, encuentros sociales con organizaciones, tal como lo hemos señalado a través de este canal, reuniones como la que se tuvo multitudinariamente en la provincia de Tarma a través del programa Llancasum Perú. Y cuando los temas revisten importancia de tal manera que se requiere que la Presidenta de la República concerte estas entrevistas directamente a los medios de comunicación, no tengan ninguna duda de que se realizará de la misma manera que esta semana la señora Presidenta ha dialogado y ha respondido las interrogantes de cada uno de los medios de comunicación que participaron en ese acto comunicacional. Muchas gracias. A continuación, pregunta de Nicole Chaguano de BES Cable. Muy buenas noches. La presidenta Dina Boluarte ha afirmado en diferentes actividades oficiales que su gobierno no trabaja para las encuestas. Sin embargo, la última encuesta del IEP muestra una baja aprobación del 5%. ¿Cómo responde el gobierno ante estas cifras que generan gran preocupación por parte de la población? Ninguna preocupación. Lo que sí está bajo, no solamente en el Perú, sino frente a América Latina, es la inflación. Y eso es lo que le interesa a la madre de familia, que hoy en día puede seguir comprando sus alimentos con el mismo presupuesto. La inflación que en este momento se observa en nuestro país se encuentra dentro de los límites establecidos por el Banco Central de Reserva. Tenemos la economía más sólida de América Latina. Nuestra moneda se encuentra actualmente posicionada de tal forma que atrae inversiones. Y esta no es una posición del gobierno, lo reconocen diarios especializados en economía, donde señalan que los extranjeros vuelven a invertir en el Perú después de más de 6 años de mantenerse alejados. Podemos ofrecerle a la ciudadanía un gobierno responsable que atrae inversiones, desarrolla importantes proyectos de infraestructura para los próximos años, muestra el crecimiento del empleo formal y la tendencia a futuro es la consolidación de una economía sana, estable, que promueve empleo digno, seguro, a través de los megaproyectos, obras inmensas que por primera vez en la historia del Perú se viene desarrollando. Y a ello le sumamos el clima de absoluta estabilidad democrática en nuestro país, donde la libertad de prensa se respeta escrupulosamente, donde la autonomía de las instituciones públicas son garantizadas por el Poder Ejecutivo, y estos son los grandes objetivos que se ha trazado este gobierno que preside la presidenta Dina Boluarte, y en esa línea seguiremos trabajando, de tal forma que los grandes objetivos de este gobierno están fijados en las políticas generales cuyos logros venimos evidenciando cotidianamente. Eso es lo que le preocupa a la presidenta y estamos en esa línea avanzando en favor del desarrollo nacional. Muchas gracias. Finalmente, pregunta de Edgardo Reto de TV Perú. Vocero, ¿cómo está? Buenas noches. Le queremos consultar qué medidas podría tomar el Ejecutivo a través del Ministerio de Salud ante la falta de medicamentos reportado por varios pacientes. Gracias por su pregunta. Desde el Ministerio de Salud
se garantiza el abastecimiento de los medicamentos en todo el territorio nacional. Ya los funcionarios de este ministerio han explicado la sostenibilidad en el abastecimiento de todos los medicamentos durante el presente ejercicio 2024. Y lo más importante, el Ministerio de Salud viene adoptando todas las medidas logísticas y administrativas para que este abastecimiento se mantenga el próximo año 2025, realizando los procesos de compras y adquisiciones con la debida antelación. En ese sentido, informar a la opinión pública que el abastecimiento de los medicamentos en todo el país se encuentra plenamente garantizado. Muchas gracias. Señoras y señores, la sesión ha culminado. Se agradece la amable asistencia. Ajá, ahí estaba entonces Freddy Hinojosa, el vocero presidencial, con cierto énfasis. Lo escuché hablar de mega obras que jamás se han... Un puntito de grandilocuencia me pareció ahí escuchar al vocero presidencial. Y está calentando el mensaje de 28. Sí, claro, y ha usado esta expresión que usó la misma presidenta la semana pasada cuando rompió su prolongado silencio con la prensa, que dijo, esas cifras de desaprobación no nos interesan, lo que nos interesa es más bien la baja cifra de la inflación. Claro, ahí la tenemos. Volteó la tortilla. Se juegan las cifras, obviamente, para mejorar la postura que tiene en este caso el gobierno, ¿no? Es decir, la inflación que no es chamba del gobierno, la inflación es trabajo del Banco Central de Reserva. Al Banco Central de Reserva, Santiago, durante muchos meses, digamos ya hace un año o dos, se le increpaba mucho el hecho de que no bajaran las tasas de interés, porque al final el BCR aumenta las tasas para frenar la inflación. Pero claro, encarece el dinero, no abarata el dinero. Y con altas tasas no facilitas préstamos, no facilitas negocios. O sea, sigue siendo caro el dinero. Hay un poco de recesión, ¿no? Pero claro, el interés principal del BCR no es pues que haya inversiones o gastos, sino frenar la inflación, que al final se comen los ingresos de los bolsillos de las personas que tienen menos ingresos. Es decir, si ayer el kilo de papa te costaba $1 y después te cuesta $1.50 y después $2, con la misma cantidad de dinero ya no puedes comprar lo mismo. La llamada pérdida del poder adquisitivo. Exactamente. ¿No? Ese es el tema del BCR. Se quería mover ahí en la economía el vocero presidencial, pero ustedes han opinado. Julio Sonco dice, ¿qué respuestas más ineficientes? Dios mío, ¿en qué país estamos? ¿A dónde hemos llegado? ¿De qué medicina habla? Los hospitales no tienen medicinas, dice Carlos Sotelo. Y ¿quién más? Rus dice, ¿cómo le deja servido esa pregunta, ¿no? Sin preguntarle lo incómodo. Bueno, antes de que, o quizá cuando ya estaba respondiendo, estaba hablando de la ley, de polémica ley del Congreso, esta ley sobre delitos de lesa humanidad. Y todo parece indicar que Palacio está listo para aprobar, promulgar, dar el último check para que esa norma sea, rubricar la norma. Claro, porque hay varios indicios, ¿no, Santiago? Es decir, esta carta que no tiene ningún tipo de valor jurídico, esta carta que es como una especie de rabieta, podríamos decir, ¿no? Pataleta de la presidenta y el presidente del Congreso, que como bien señalaba, no tiene ningún tipo de valor jurídico, en la que señalaba que la Corte no podía inmiscuirse en asuntos internos del Perú, que todavía había algunas figuras que se podían aplicar, por ejemplo, por el Poder Judicial, control difuso, en fin, porque al final, Santiago, si se promulga la ley que baja la valla para la prescripción de los delitos de lesa humanidad, el Poder Judicial hace control difuso, cada juez ve en su propio tribunal, dice no se aplica porque va contra las normas, en fin, de la Corte Interamericana, porque las normas internacionales son parte de las normas internas. O sea, nadie nos obligó, el Perú firmó la Convención Americana, es parte de la Corte Interamericana, es parte de la OEA, el Perú, nadie dijo, métete. Nosotros entramos de motu propio, entonces tenemos que acatar, por más que no nos guste, por último, pues denunciar pues la Convención, pero no hacer estas pataletas. Claro, así está la situación, amigos. Por supuesto que no está nada fácil el panorama o la posición del Perú en el marco internacional, pero ahí el vocero presidencial intentaba responder algunas de las preguntas.